Sadna, soy Miriam Joti. Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a esta nueva sección de un poco tipo podcast, en la que, bueno, en principio hoy voy a hablar un poco de libros y me gustaría que me acompañaseis. He hecho una pequeña estructura, que es la que os he puesto en el Instagram, por ejemplo, de cómo quiero que sea esta sección. En principio, cuando sea charlando con Miriam Joti, voy a hablar yo sola y voy a hacerlo sobre libros. Mi intención, bueno, pues es un poco retomar aquel club de lectura que comencé antaño y que por falta de aforo dejé, pero le he dado una vueltecilla y he cambiado un poquito el nuevo este nuevo directo, por decirlo así, esta nueva sección. Hola, turista galáctico, bienvenido. En esta nueva sección, lo primero que voy a hacer cuando esté yo sola es leer un trozo de una escritura sagrada, ¿vale? No tiene por qué ser siempre de la misma religión, os lo voy diciendo ya. Y luego quiero hablaros un poquito sobre mi libro y después os diré una cita y un poquito lo que pienso de ella, ¿vale? Y ya nos despedimos. No va a ser muy largo porque no os quiero aburrir. Entonces, hola Claudia, hola Carmen. Bienvenidas. Hola Carmen, te oigo de fondo. Vale, la lectura que he elegido se la voy a llamar de fondo que otra cosa. La lectura que he elegido para este primer programa, como no, con las fechas en las que estamos, es el nacimiento, la concepción virginal y el nacimiento del niño Jesús y la visita de los Reyes Magos a Jesucristo en su nacimiento. Así es que voy a leer el trozo, ¿vale? Y después pues os leo. Este texto es la concepción virginal y nacimiento de Jesús según San Mateo. La generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con todos. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. La adoración de los magos. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos una estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó, y con él toda Jerusalén. Y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá, le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en el que había aparecido la estrella, y les envió a Belén, diciéndoles: Id, informaos bien acerca del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que también yo vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha, y entonces la estrella que había visto en el oriente se colocó delante de ellos, hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, y entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y después de recibir en sueños avisos de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Huida a Egipto y muerte de los inocentes sería el siguiente párrafo, pero ese ya no nos vamos a meter ahí. Bienvenido, Jordi. Sí, voy a hidratarme un poco. Muchas gracias. Era el texto que tocaba, porque para que nos vamos a engañar, en la época en la que estamos, pues es lo más adecuado en cuanto a textos bíblicos. Y bueno, la verdad es que de los 4 textos de los evangelios, este es un poco el más cortito, el más resumido, entonces por eso le he traído en primer lugar, aparte de que es el primero. No sé si tenéis alguna observación. Bueno, os estáis aquí saludando, decidiendo que veo estos días. Willow bien, sí, Willow está divino. El siguiente apartado de este directo es un poquito de autobombo, ¿vale? Porque el otro día se me ocurrió que podía pasar al ebook sí, bombo. Se me ocurrió que podía pasar al ebook el libro que estoy escribiendo, que
del texto que he leído que si puede tener relación con el Kundalini. No creo. El Kundalini, sí, sí, bueno, más o menos, a ver, más o menos todos los, por mi experiencia, todos los textos sagrados van en la misma línea, por lo que he leído. Luego otra cosa es el enfoque que le dé la persona que escribe y evidentemente pues la persona que lo está leyendo. Pero vamos, el Kundalini está muy ligado a la religión Sikh y la religión Sikh se acerca más al, al Islam que al cristianismo. Pero vamos, el tema de los profetas y todo eso pues está muy relacionado con todos los textos sagrados. Entonces, lo que el profeta diga pues es lo que va a misa. Como os decía, lo del en la parte del que he venido aquí a hablar de mi libro, que os he puesto en la foto del Instagram, es porque el otro día se me ocurrió pasar a PDF los textos que estoy publicando en Wattpad, que por si no lo sabéis son análisis que estoy haciendo personal, de forma personal, sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Se me ocurrió el otro día pasarlo a PDF, meterlo en mi ebook, y me pareció tan hermoso y maravilloso que este año me he propuesto darle bien de zapatilla al libro y dedicarme a escribir. Entonces, quiero compartiros que pues eso, que en Wattpad tenéis los 11 primeros yoga sutras de Patanjali, que son con mis reflexiones sobre la afirmación, y estoy intentando que sea un texto, por decirlo así, un poco ameno, que no tenga tantos términos difíciles de entender, tantos términos lo diré, tantas palabras desconocidas. Buenas, Antonio, bienvenido. Tantas palabras desconocidas, tantas palabras no, hombre, tarde no, llegas a tiempo. Porque estoy haciéndome bombo. Y estoy hablando de mi libro, así es que por favor, un poquito de por favor, que estoy hablando de mi libro. Mira, los Yoga Sutras de Patanjali. Pues eso, estoy intentando que no tengan tantas palabras difíciles de comprender, y que si en la afirmación de Patanjali viene alguna palabra que no se entienda, explicarla en el texto. Estoy intentando poner ejemplos, me estoy centrando mucho en la idea del aquí y el ahora, ¿vale? Para que se entienda el camino del yoga. El primer Yoga Sutra de Patanjali dice: ahora se explica el yoga. Y para que veáis el ejemplo de lo que estoy intentando hacer, perdonadme, es que estoy acatarrada y en fin.
lo que estoy intentando hacer, os voy a leer el fragmento que he puesto para ese primer Yoga Sutra. Con este mensaje, Patanjali nos da el primer paso hacia nuestro camino, que siempre estará presente en el ahora, en el que debemos centrarnos para comprender. El futuro y el pasado no existen, solo el momento presente en el que nos encontramos es real. En el Samadhi Pada, que es el primer escalón del yoga, del camino del yoga. Pada es camino, ¿vale? Y Samadhi es... no lo diré. Y bueno, el Samadhi es el momento en el que nos iniciamos. El momento de la iluminación, por decirlo así. Patanjali nos define el yoga y, como en este caso, nos sitúa frente al camino y las dificultades que vamos a encontrar en el crecimiento espiritual. Ese es el texto que he puesto yo en el primer sutra, ¿vale? Y más o menos es lo que voy haciendo con los distintos sutras. En el Wattpad, que tenéis el enlace en el canal, tenéis publicados los 11 primeros. El 12 lo publico en este mes de enero, pero como os digo, es, por decirlo así, publicado después de una sola revisión. Entonces, cuando termine de escribir los que me quedan para los 51, será cuando, por decirlo así, quiera hacer mi autopublicación de mi propio libro, ¿vale? Y después de haberlo leído, que me lo hayan pasado los veteadores y esas cosillas que se suelen hacer para que un libro, cuando se lea bien. Así es que ya lo sabéis, buscadme en WhatsApp, el club de los Yoga Sutras, y Samadhi Pada es el que estoy escribiendo. Así es que a ver si le voy a dejar donde me he quedado revisando, ¿vale? Spam. Luego, es que, a ver, me tengo que hacer publicidad, porque si no me la hago yo, no me la hace nadie. Así es que me tenéis que aguantar un poquito. Vale, y lo último que tenía planteado para este directo es una cita y mi reflexión, que es a lo que he llamado reflexividad, ¿vale? Entonces, la cita que he escogido es muy cortita, ¿vale? Es una cita de Yogi Bayan, que dice que la sadhana le da a uno disciplina para integrar cuerpo y mente. Mi reflexión es que si pones suficiente de tu parte, sí, reflexividad con vírico. Si pones suficiente de tu parte, da igual la actividad o modalidad que elijas, y que no habrá nada que te pueda parar, porque has puesto tu mente en sintonía con tu cuerpo para cumplir con esa necesidad que te has propuesto. ¿Por qué digo cualquier actividad o modalidad? Porque en este caso la sadhana se refiere al camino espiritual, ¿vale? Se refiere a tu práctica espiritual, tu práctica diaria, en cuanto a enfocada a tu crecimiento espiritual. Pero creo que esto es aplicable a todas las cosas, porque si tú, por ejemplo, te pones
una hora, siempre la misma hora, para leer, eh, tu cuerpo llegará a un momento en el que te pida que a esa hora tienes que leer. Te pones a ver una serie a una hora todos los días, tarde o temprano tu cuerpo dirá, tu mente dirá a tu cuerpo que es hora de ver tu serie. Esto sucede con todo lo que hagas, porque por suerte o por desgracia, el hombre es un animal de costumbres. Y la disciplina que se adquiere manteniendo esas costumbres, por un lado es buena, porque evidentemente pues te facilita mucho el tener tus horarios, educas tu cuerpo, educas tu mente, como dice Jordi, pero por otro lado puede crear una distorsión en tu realidad, por decirlo así, porque si llega un momento en el que por lo que quiera que sea se te desbarajusta ese horario, también tienes que enseñar a tu cuerpo y tienes que enseñar a tu mente a qué puede pasar, porque si no si hay mucha gente que si le descuadran el horario, en esa gente me incluyo, luego cuesta mucho trabajo el encontrar el momento en el que te sientes cómodo para hacer eso que te han descuadrado en ese horario. Yo, por ejemplo, ahora por las mañanas, todas las mañanas antes de ir a trabajar, estoy haciendo esa trilla. El día que por lo que quiera que sea no puedo hacer esa trilla antes de irme a trabajar, me encuentro mal, me enfado, me cabreo muchísimo y paso mucho tiempo luchando contra esa sensación de cabreo por no haber podido hacer esa trilla antes de irme a trabajar. Entonces, para mí es un beneficio el hacer la meditación antes de marcharme a trabajar, pero no es beneficioso el que me deje de hacer, me sienta así de mal porque un día no puedo hacerla en el momento en el que siempre lo tengo programado. Creo que sí, es un arma de doble filo. Evidentemente, es lo que os digo, la disciplina está muy bien, pero también hay que encontrar el punto de flexibilidad en esa disciplina para poder encajarlo en otros momentos. Sí, puede ser muy frustrante. Creo que a todos nos ha pasado. Por ejemplo, estás acostumbrado a tomarte el café por la mañana, a las 9 de la mañana, por ejemplo, un fin de semana, y ese fin de semana lo has tenido que retrasar a las 10 y ya te tomas el café cabreado. ¿O no os ha pasado? Sí, esas pequeñas rutinas, sí. O tienes una vida muy estable pero sí, la ley de Murphy está ahí. Pero es eso, esas pequeñas rutinas, tenemos que acostumbrarnos a que la rutina está muy bien, la rutina es maravillosa, la rutina es estupenda, nos da una sensación de seguridad que flipas, pero al llegar el momento de tener que afrontarla, hay muchos días que no vas a poder. Entonces, también hay que aprender a concienciarse de que
no siempre se va a poder hacer lo mismo a la misma hora. Cuando estaba haciendo el curso de instructora de Kundalini, nuestra maestra nos decía, sí, la sensación de que controlas algo, pero es totalmente falsa. Claro, el tema es si ese algo que tenías planeado, por decirlo así, es imprescindible. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estaba haciendo el curso de instructores de Kundalini Yoga, nuestra maestra nos decía que la primera cuarentena, pues nos dijo eso, que teníamos que hacerla, procurar hacerla más o menos a la misma hora para coger la rutina y que nuestro cuerpo se acostumbrase a que tenía a crear esa necesidad, por decirlo así. ¿Qué pasó con la segunda cuarentena? Que nos dijo que esa segunda cuarentena Sigmund haría lo que te voy a decir. Sigmund lo que haría es ir haciendo la cuarentena cada día a una hora diferente, para que te acostumbres que la cuarentena está ahí, pero el horario no. Eso fue lo que nos dijo la profesora de nuestra maestra del curso de instructores de yoga. Sí, el equilibrio es un poco plantearte si realmente es imprescindible hacerlo a esa hora. No sé si me explico. Porque evidentemente, por ejemplo, tú desayunar, tienes que desayunar todos los días. Si el euromillón te da un equilibrio que alucinas. Tú tienes que desayunar todos los días. Pero realmente si te levantas un fin de semana o tienes que desayunar un fin de semana a las 10 en lugar de a las 9, ¿te causa un trastorno? ¿Vas a morir porque lo hagas a las 10 en lugar de a las 9? Es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo. Porque a mí me ha pasado muchas veces el decir, oye, ¿os lo habéis planteado alguna vez? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en lugar de... ¿Yo? ¿Que cuando me he despertado a las 6:30? Bueno, a ver, yo ya... No, pero ya sabes que yo alguna vez, lo hago relativamente a menudo, me levanto para la sadhana, para hacer la sadhana por Zoom, y yo no tomo nada antes de la sadhana. Sí, el descontrol de los niños es impresionante. Y, a ver, yo me agobio. A mí me gusta tener muchas cosas atadas, pero, por ejemplo, esta charla del final no la tenía planeada. Y estoy encantadísima de la vida de crearos la necesidad de plantearos el qué ha pasado.
Entonces, es lo que te decía. Y lo que surja, sí. Está Antonio y ya sabes que y lo que surja. Pero a lo que me refiero es eso, que esto es un poco el tener en cuenta ese, por decirlo así, ese pequeño matiz de si realmente es imprescindible o no. Si, si consideras que no vas a poder hacerlo en otro momento del día, por ejemplo. Si pasa algo porque hayas perdido ese momento y y lo recuperes un poco más tarde. Ese es esa es la cuestión de lo que es urgente y necesario, por decirlo así. Porque tu práctica, tus hábitos pueden ser muy importantes, que nadie dice que no, pero realmente lo estás enfocando como algo. Sí, pues, oye, puede ser o no. Luego ya depende de cómo lo enfoques después. Luego ya depende de cómo lo enfoques después. Pero vamos, en principio eh, el tema es plantearse si eso va a surgir, va a hacer realmente una gran diferencia o no. Si duermes en el lado izquierdo de la cama, ¿te levantas con el pie izquierdo o con el derecho? Es algo que se me ha ocurrido así, según has dicho, lo de levantarse con el pie izquierdo. Pero bueno, la cuestión es lo que os comentaba, ¿vale? Eh, es un poco el plantearte si realmente lo que estás haciendo, lo que estás llevando, lo que estás mmm, sintiendo, si realmente es lo que, por decirlo así, corresponde. Porque tú puedes elegir. ¿Ves? El pie izquierdo es bien. El caso es que tú puedes elegir si bloquearte porque una de tus rutinas no se ha cumplido en el momento en el que estás acostumbrado, o buscar el momento de encajarla en otro lugar para que tu día siga bien y puedas hacer todo lo que te habías planteado. Esa es mi reflexión final. Es el efecto avisal, sí, el efecto avisal, impresionante. Quiero que se me quite el constipado ya. Este era mi... Eh, esto es en principio lo que os quería compartir, ¿vale? Eh, Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por estar ahí. No, no os olvidéis de visitar
mi perfil de mi perfil de Wattpad y el próximo directo que haré en este formato de podcast, en esta sección de podcast, ¿vale? Será junto a nuestro querido creador de Y lo que surja. La dirección del perfil está en los iconitos de arriba del... Sí, pues anda, que como le vendan los derechos a Spielberg, no sé qué película te va a hacer. Porque vamos, es tremendísimo. El Wattpad es una... ¿cómo se llama? Una red social en la que los escritorios escritores escriben y publican lo que quieren dejar para que lo lean el resto de los miembros de la comunidad. Lo que os iba a anunciar, pues es eso, que el próximo podcast será con Antonio, de Videoclub Pérez, con un gran Y lo que surja. Sacaremos los dobladillos del traje de comunión, como dice Antonio, y daremos un paseo por el tiempo. Sí, sí, lo que me ha dado, sí, me da una tos. Y lo bien que te lo pasas, Antonio, reconócelo. El día 20 hemos quedado para hacer el podcast, así es que os esperamos. Voy a hacer otra vez publicidad de mi libro. Para que lo veáis. Mirad qué bonito. Mira, y esta es la portada. Esta es la portada que tengo puesta en el WhatsApp. Está en color en el WhatsApp, pero mirad qué bonito. y, y nada, y pues eso, que muchas gracias por haberme acompañado, que me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también hayáis pasado un rato entretenido y que os haya gustado esta pequeña aportación al mundo del podcast y literario. Muchas gracias. Sí. El remake del Robocop no se considera ni placer culpable, porque no hay placer alguno en ver esa cosa. Así es que, muchas gracias por acompañarme y nos vemos ya después de Reyes. Santificado sea Murphy. Nos vemos después de Reyes, el día 8 de enero, después del roscón, que haré una sesión completa de yoga para el segundo cuerpo y para bajar un poquito los excesos navideños. Así es que nos vemos prontito. Pasad una buena noche de salida y entrada de año y feliz año nuevo.
feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Chao, chao.